nombre es Orlando y soy de Honduras. Trabajo como trailero desde hace años. Y mi padre, Jacinto, lo hizo antes que yo. De hecho, esta es su historia. Y me la volvió a contar hace poco en una reunión familiar. Cuando era más joven, en mi adolescencia, era más escéptico. Y pensé que estaba inventándolo todo para asustarme. Pero ahora, con 30 años y varios años de experiencia en la carretera, entiendo que estas cosas pasan. Y que este relato que me contó es bastante real. Todo sucedió por el año 1982, antes de que yo naciera. Por ese entonces él apenas se había casado con mi madre, y habían tenido a mi hermana mayor. Eran jóvenes, y estaban empezando a formar una familia. Ambos vivían en una zona rural, al sur del país, y mi papá consiguió trabajo rápidamente en un criadero de cerdo local. No sé cómo será ahora, ya que si bien soy trailero, jamás he transportado ganado, pero antes los lugares de crianza no tenían los mataderos tan cerca, así que se transportaban los animales aún con vida a los mataderos cercanos a las ciudades y a los pueblos. Y recién ahí se hacía todo el proceso para poder comercializar la carne. Después de un tiempo trabajando con los cerdos, a mi padre Jacinto le confiaron un tráiler bastante grande, en el cual podían cargarse unos 100 animales de varios kilos. Solía viajar durante días, llevando cerdos a los distintos mataderos de la región, y a veces a ciudades más lejanas, para volver al día siguiente con el camión vacío. A veces le asignaban un copiloto, que si él mal no recuerda se llamaba Oscar, y este muchacho lo acompañaba en sus viajes y lo ayudaba en cualquier eventualidad. Pero la mayoría del tiempo sí iba completamente solo, escuchando música en la radio. Realmente, a esas alturas de su vida, mi padre no había meditado en las posibilidades de que algo sobrenatural le sucediera. No tenía razón para hacerlo, ya que él no practicaba brujería, ni era creyente de esas cosas. Pero como me dijo cuando le pregunté a qué creía que se debía todo esto, las cosas extrañas a veces llegan sin razón, solo llegan porque tienen que llegar. Fue a inicios de septiembre, aunque no sabe bien qué día o qué fecha exactamente. Era una tarde oscura, con el cielo cubierto por feas nubes negras que presagiaban una lluvia bastante fuerte. Los animales estaban renuentes a subir, y el estado del cielo los obligó a poner lonas encima de la zona de carga del camión, para que en caso de lluvia, los cerdos no se mojaran tanto. La mayoría de las veces mi padre viajaba de noche, porque así los cerdos solían estar más tranquilos, pero su viaje de normal comenzaba a eso de las 5 o 6. Esta vez, debido a los retrasos, recuerda revisar su reloj y darse cuenta de que ya eran las 8 de la noche. Llamó a mi madre para avisarle que iba a salir, y emprendió su viaje por una carretera oscura, y bajo una llovizna que solo podía empeorar. Las primeras horas de su viaje no fueron particularmente malas, y él calculaba que, a buen ritmo, llegaría a eso de las 7 de la mañana a su destino. Cabe destacar que mi padre siempre ha sido muy prudente al volante, por lo que con mal clima y animales atrás no iba a conducir a más de 40. De hecho, él siempre conducía lento para no espantar a los animales ni despertarlos, si es que acaso se habían dormido. Pero algo raro comenzó a pasar a eso de las 12, y le consta, por cómo venía conduciendo, que no pudo haber sido su culpa. Había logrado sintonizar un programa en la radio que ponía música de su época, y estaba bastante tranquilo avanzando poco a poco, cuando el primer chillido lo hizo mirar por el espejo lateral. Era horrible. Uno de los cerdos estaba soltando gritos y alaridos como si lo estuvieran degollando ahí mismo, detrás del camión. Mi padre estaba confundido, y se le aceleró el corazón de pensar que quizás alguien estuviera intentando robarse el ganado o algo así. Solo tardó un segundo en darse cuenta de que esa idea era imposible, ya que no veía ni un auto alrededor, y aunque iba lento, tampoco era tanto como para que alguien a pie lograra montarse así como así en la zona del tráiler. Por eso asumió que solo era un animal asustado, y quiso ignorarlo, pero... bueno, no sé si alguien de la comunidad alguna vez ha escuchado a un cuervo chillar. Esos animales tienen la peculiaridad de soltar unos gritos agudos y aterradores, como si fueran personas. Incluso recuerdo que mi abuelo, un hombre bastante negativo en general y de un pensar bastante oscuro, me dijo en una ocasión que si el infierno tenía un sonido, ese era el de cerdos chillando. Sí, era un hombre peculiar, pero sin duda puedo darle razón en esa idea, porque escuchar a un cerdo gritando es de las peores cosas que uno puede oír. Y eso es lo que estuvo oyendo mi padre por cerca de 2 kilómetros, hasta que simplemente no pudo soportarlo. Respiró profundo, y estacionó el tráiler a un costado de la carretera. Se puso un impermeable y se asomó hacia afuera con una linterna. Caminó a lo largo del camión, alumbrando a todos los animales que se despertaban a su paso bajo la lluvia. Pero ni bien se fue acercando al centro del camión, los chillidos se detuvieron. Todos esos animales de ojos negros se quedaron mirando, y él, incrédulo ante lo que estaba pasando, apagó la luz de su linterna y volvió a la cabina del camión, más confundido que cuando se bajó.
Durante la siguiente hora hubo calma en la carretera, y aunque la lluvia no disminuía, mi padre describe que el ambiente era pacífico. No había autos ni nada alrededor, solo un profundo silencio interrumpido por la música de la radio y las gotas de lluvia sobre el techo del camión. Sin embargo, eso no duraría mucho más, ya que, de nuevo, mientras iba en una bajada, tal y como si hubiesen estado esperando que se confiara, el chillido de los cerdos se reanudó. Y sí, lo digo en plural, porque esta vez no era uno, sino varios cerdos que juntos conformaron una orquesta horrorosa de gritos agudos y quejidos casi humanos. No sé cómo, pero mi padre logró mantener el autocontrol. No apretó el freno, afortunadamente, ya que está seguro de que en esa carretera mojada hubiese perdido el control al frenar, y en su lugar siguió manejando lentamente hasta que estuvo en un camino llano. Ahí recién se orilló de nuevo y miró por los espejos laterales, mas solo vio oscuridad a su alrededor. Volvió a ponerse el impermeable y se bajó del camión. Mi padre me dice que nunca lamentó tanto que Oscar no pudiera viajar con él como esa noche. En fin, se bajó solo, con la linterna, y vio que esta vez los animales sí estaban despiertos, y sí que estaban chillando. Algo los estaba alterando, y el ruido que producían lo estaba alterando a él. Era ensordecedor, y la lluvia dificultaba todo incluso más. Pero al fin, entre aquel disturbio de gritos y el sonido de la tormenta, mi padre logró ver algo entre los animales. Una silueta negra, erguida entre cerdos apretados que se empujaban para poder alejarse de esa cosa. Mi padre se sintió paralizado al verlo, sin saber quién o qué era esa cosa tan alta que llegaba al techo del tráiler. Solo podía ver su silueta, alumbrada apenas por la luz de una de las pocas farolas cercanas que servían. El instinto le decía que no lo alumbrara, porque podría ser testigo de algo que no debía ver. Pero al final, por la adrenalina, terminó alzando la linterna y lo alumbró por un instante. Un segundo antes de que desapareciera, logró distinguir a un hombre pálido, huesudo, que ocultaba su cuerpo bajo un harapo negro. Eso fue todo lo que logró ver de ese ser, antes de que desapareciera. Jacinto, mi padre, es un hombre valiente, pero sin ninguna vergüenza me admitió que sintió el deseo de salir corriendo de allí y dejar el camión solo. Sin embargo, logró mantener la compostura, recordando lo mucho que necesitaba ese trabajo para mantener a su familia. Los animales comenzaron a calmarse, y él simplemente volvió al asiento del camión, y se quedó sentado un rato adentro, rezando varios Padres Nuestros y Avemarías, hasta que logró tranquilizarse y reanudó el viaje como si nada. No volvió a suceder nada esa noche, gracias a Dios, y llegó a su destino como a las 8 de la mañana. Lo primero que hizo fue llamar a mi madre, y ella, antes de que él pudiera contarle nada, le dijo casi llorando que estaba nerviosa desde la madrugada, porque soñó que alguien muy oscuro, una sombra de olor fétido, iba con él en el camión y que quería hacerle daño. Al escuchar eso, mi padre decidió morderse la lengua y no le dijo nada de lo sucedido, hasta que volvió a casa, para así no preocuparla aún más. Ni bien se enteró de este suceso, mi madre le imploró que dejara el trabajo, y comenzó a atribuirle ese evento paranormal y su pesadilla a diferentes razones. La primera fue que mi hermana, para ese momento, no estaba bautizada, y que ese ente seguro los estaba acosando porque buscaba apoderarse del alma de la niña. La segunda razón fue que era una entidad natural que estaba molesta por el trato cruel que recibían los cerdos. Y por último lanzó la teoría de que tal vez fuera un demonio relacionado a la carne de cerdo. La creatividad de mi madre siempre ha sido tema de conversación en nuestra familia. La verdad es que mi padre admite que no tiene la menor idea de qué era esa cosa, o por qué estaba en el camión esa noche. Pero no volvió a repetirse, y eso es lo importante. Sin embargo, este acontecimiento marcó un antes y un después en la religiosidad de mi padre, y se volvió profundamente católico poco tiempo después, con la esperanza de que un ente superior lo proteja cada vez que sale a la carretera, pues no le quedó duda de que el mal existe, y está allá afuera, esperándonos. Mi nombre es Raúl, y vivo con mi esposa en el estado de Morelos. Hemos formado una hermosa familia, y puede decirse que tuvimos la fortuna de poder comprar nuestra propia casa y hacer un hogar juntos, pero esto no sin su cuota de dificultad, y como pronto verán, también una pequeña cuota de terror. Antes de casarnos, mi esposa, Margarita, no vivía en la misma ciudad que yo. De hecho, ni siquiera vivía en el estado de Morelos, sino en un pequeño pueblo de Veracruz, a las afueras de Córdoba. Esto fue en el año 1987, más o menos. Y si se preguntan cómo nos conocimos, pues una serie de coincidencias hicieron que nos presentaran en la boda de una amiga en común. Pero esa es otra historia. El punto es que nos enamoramos, y
ninguno de los dos estaba dispuesto a que la distancia nos alejara. El problema es que su casa me quedaba exactamente a 7 horas de camino, y ni de broma tenía el dinero para pagar un boleto de avión, ida y vuelta, si pretendía visitarla todos los fines de semana. Por eso decidí tomar mi auto, un Honda Civic del 76, y viajar a Veracruz para poder verla y pasar los fines de semana con ella. Todos los viernes por la tarde, luego de trabajar, iba a mi casa. Me despedía de mi madre y tomaba carretera hasta el hogar de Margarita, a lo que me exponía por amor. Los viajes por lo general eran silenciosos, y las carreteras no estaban del todo mal alumbradas, pero con el tiempo aprendí que había algunos tramos que estaban en completa oscuridad, y con muy poco tránsito. Gracias a Dios nunca me pasó nada malo. No tuve ningún encuentro con la delincuencia, y de hecho le agarré gusto a viajar por la noche. Incluso sí me volvió tradición detenerme en un puesto en específico, en el estado de Puebla, cerca de Atlixco, para comer y tomarme algo antes de seguir con mi viaje. También me gustaba viajar escuchando varias emisoras de radio FM, y a medida que iba avanzando la noche, yo saltaba de emisora, buscando programas interesantes o canciones que me gustaran. Cuando sucedió esta historia, yo llevaba ya 5 meses visitando a Margarita todos los fines de semana, sin falta. En una que otra ocasión logré convencerla de volver a Cuernavaca conmigo para pasar la semana juntos. Las cosas iban muy bien, y un viernes cualquiera, ya eso de las 6, me despedí de mi mamá como siempre. Me monté en mi Honda Civic y tomé camino. No sé qué mes era exactamente, pero sí recuerdo que, a medida que se hacía de noche, noté que tenía mucho frío y que la carretera estaba más sola de lo habitual. Cuando me detuve en mi lugar favorito para comer, la señora que normalmente me atendía estaba algo nerviosa y apurada. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella me dijo que la noche estaba muy fea, y que había algo en el aire que simplemente no le gustaba, que quería cerrar temprano porque en noches así no es bueno andar por la calle. Me pareció superstición y nada más, y cuando me aconsejó conseguir un alojamiento para no seguir mi viaje tan de noche, yo no le hice caso. Solo le agradecí por el consejo. Terminé de comer y seguí mi camino unos 20 minutos después. Aún a día de hoy me pregunto si esa señora sabía algo que yo no, o si solo tuvo el presentimiento de que una sombra siniestra estaba creciendo más adelante en la carretera. Tuve oportunidad de preguntárselo a la semana siguiente, pero ella aseguró no saber de lo que le hablaba. De hecho, ni siquiera recordaba haber tenido esa conversación conmigo, pero estoy seguro de que mentía. Y no sé por qué. No recuerdo exactamente a qué hora salí del puesto de comida, pero ni bien me monté en el auto, la señora cerró su negocio. Sintonicé una estación de radio que me gustaba mucho porque ponía rancheras, y conduje unos 20 minutos hasta que, poco a poco, la señal fue desapareciendo. Eso me extrañó, ya que en esa zona siempre tenían una buena cobertura. Vi al cielo y las nubes negras me dejaron claro que se acercaba una tormenta. Empezaron a caer gotas de lluvia sobre mi parabrisas, y sentí la carretera más solitaria y oscura que nunca. Cambié de emisora, para que al menos una voz me acompañara, y sintonicé un programa deportivo que me gustaba escuchar. Los comentaristas hablaban de un partido reciente entre el América y el Cruz Azul, cuando de pronto la tormenta se desató. Pesadas gotas de lluvia caían sobre mi auto, golpeando el techo y nublándome la vista mientras la emisora perdía la señal poco a poco. Yo me apoyé sobre mi asiento, y con pañuelo en mano tenía que limpiar el parabrisas con una mano, y mantener el volante firme con la otra, ya que éste se empañaba cada pocos minutos. Una niebla densa comenzó a rodearme, y de pronto la idea de orillarme en la carretera no pareció nada descabellada, porque conducir en esas condiciones se había vuelto imposible. Mientras tanto, la emisora seguía sonando, pero las voces de los locutores estaban siendo opacadas por el ruido de la estática. En contadas ocasiones se entendían frases entrecortadas, antes de que la estática volviera a consumir sus voces. Me estaba poniendo nervioso debido al clima, y empecé a observar la orilla de la carretera en busca de un buen lugar donde detenerme. ¿Cómo iba a saber yo que estaba a punto de tener uno de los encuentros más aterradores de mi vida? En ese momento, mientras avanzaba por la carretera a unos 30 o quizá 20 kilómetros por hora, vi a una mujer parada a orilla de carretera. La niebla y la lluvia no me dejaron detallarla bien, pero se veía sucia y empapada. Sentí demasiada lástima por ella, ya que sabía que en ese tramo del camino no había casas. Asumí que a la pobre debían haberla echado del auto donde venía, y se quedó varada en medio de la nada bajo la lluvia. Detuve mi auto de inmediato para intentar socorrerla. Bajé la ventanilla un poco, y con todas mis fuerzas grité que se subiera.
En lugar de que ella alcanzara mi auto, lo siguiente que escuché fue que, entre las voces de los locutores y la estática, se oían los gritos de una mujer. Era muy sutil al principio, así que supuse que la señal de otra emisora se estaba cruzando. Me mantuve estacionado a orilla de camino, con las luces intermitentes encendidas para que ella pudiera ver dónde me detuve, y mientras tanto estuve cambiando de emisora. Cualquier emisora sin estática me servía con tal de no escuchar esos gritos tan incómodos. Pero no, todas tenían muy mala señal, y el mismo grito de fondo, mezclado con la estática, que poco a poco se hizo más fuerte hasta que de pronto se hizo imposible de ignorar. Eran los gritos de una chica joven, y aunque no decía nada, podía sentir el miedo en su voz. No exagero si digo que en ese momento yo me estaba congelando por el frío, pero aún así, comencé a sudar por los nervios, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el auto. Intenté apagar la radio, pero se mantuvo encendida, como si el botón se hubiese atorado y no sirviera. Algo andaba mal y lo sentía en el estómago. De pronto un golpe en el maletero me hizo saltar en mi asiento, y cuando me di la vuelta, esa mujer estaba ahí, viéndome a través del parabrisas trasero, mientras sus gritos resonaban en la radio. Pisé el acelerador a fondo, llorando de la impresión, y no me detuve hasta que pude salir de la tormenta, unos 30 kilómetros más adelante. La lluvia y el asfalto mojado dejaron de importarme, y sé que pude haber muerto en cualquiera de las curvas. Afortunadamente, para ese punto, conocía tan bien la carretera que, aún sin ver, sabía dónde estaba. Los gritos de la radio se silenciaron en cuanto aceleré, pero de igual forma no pude quitarme la sensación de que, durante la media hora que conduje, esa mujer estuvo dentro del auto, sentada detrás de mí, o a mi lado. La radio estaba apagada, y la dejé así hasta que la lluvia se detuvo. Para ese momento aún me rodeaba la niebla, y el silencio me incomodaba, así que me atreví a encender la radio. Como sé que entenderán, sentí pavor de volver a escuchar esos horribles gritos, pero afortunadamente no escuché nada de eso. Solo se oía, muy a lo lejos, la voz de una conductora de radio contando una historia, aunque no podía escuchar claramente lo que decía ni quién era. Me pareció raro porque no conocía el número de esa emisora, pero al menos me ayudaba a distraerme. Su voz no me dejó sentir solo durante ese rato, hasta que salí de la niebla. Unos 15 minutos después llegué a un área de descanso, y al otro lado del camino estaban dos traileros fumando junto a sus camiones. Mis manos temblaban y tenía que hablar con alguien. Me extrañó mucho que me vieran con tanta impresión, y cuando los saludé, uno de ellos me dijo: ¿cruzaste ese tramo con toda esa lluvia y esa niebla? Cuando le dije que sí, se sorprendieron bastante, y el otro me preguntó si acaso estaba loco. Me contaron de todos los accidentes que había en ese lugar, y que debería haberme quedado en algún pueblo cuando noté que el clima estaba tan feo. Aunque estuve hablando con ellos unos 5 minutos, no me motivé a decirles lo que escuché, ni lo que vi en ese tramo de carretera. Sin embargo, me dijeron algo que hoy en día me deja frío cuando lo recuerdo. ¿Y tu esposa dónde se fue? Qué raro que no ha regresado. Me puse pálido y le pregunté de qué hablaba. Ambos me dijeron que me vieron llegar con una joven en el asiento del copiloto, y que un minuto después de bajarme ella se bajó, y pasó a la parte de atrás de la zona de descanso. Yo les dije que venía solo, y ambos se vieron con desconfianza, guardando silencio. La situación se volvió muy incómoda, y tuve que irme de allí. Cuando llegué a mi auto, la radio estaba encendida, sintonizando la emisora FM del programa de fútbol, como si nunca la hubiese quitado en primer lugar. Entonces la mujer que hablaba por la radio. Solo suspiré, y aunque nunca he sido muy religioso, me persigné e intenté seguir con mi camino como si no pasara nada. No sé cómo explicar lo que pasó, pero sin duda fue lo más aterrador que viví en carretera. Y aunque no me arrepiento de haber viajado ese fin de semana a Veracruz, porque la pasé muy bien con Margarita, y fue cuando decidí que quería casarme con ella. Lo cierto es que también quedé con un mal sabor de boca al no entender qué sucedió en ese tramo de carretera. Me llamo Ricardo, y esta historia pasó hace algunos años cuando mi esposa y yo salimos de viaje por carretera. No es algo que me guste recordar, pero a veces, cuando pienso en lo que pudo haber pasado si hubiéramos hecho algo distinto, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Siempre me ha gustado manejar largas distancias. Hay algo en la carretera de madrugada que me resulta hipnótico.
la línea divisoria del asfalto reflejando las luces del coche, la música de fondo y la tranquilidad de saber que mi esposa está dormida en el asiento del copiloto. Pero esa noche, por más relajado que intentara estar, tenía el presentimiento de algo que no podía explicar, pero que me tenía muy intranquilo. Habíamos salido de la ciudad en la tarde y nos detuvimos en un par de lugares para comer y descansar. Pasada la medianoche, decidí que era momento de hacer una última parada, antes de seguir hasta el hotel donde pensábamos dormir. Encontramos una gasolinera en medio de la nada, un lugar pequeño con un par de bombas de gasolina y una tienda. Había un tráiler estacionado y un par de autos, lo suficiente para no sentir que estábamos completamente solos. Mi esposa bajó al baño mientras yo fui a la tienda a comprar un café y algo para el camino. Todo parecía normal. El empleado de la caja era un muchacho joven que se veía cansado, de esos que ya están hartos de su turno de noche. Me cobró sin decir mucho y apenas levantó la mirada de su celular. Fue entonces cuando un hombre entró a la tienda. Era alto, delgado y vestía una chaqueta oscura. Tenía el cabello desordenado y la expresión de alguien que había estado en la carretera por mucho tiempo. Se acercó directamente a mí, ignorando al cajero, y me pidió un favor. Amigo, ¿podrías darme un aventón hasta el siguiente pueblo? Mi carro se descompuso unos kilómetros atrás y necesito llegar con un mecánico. No era raro encontrarse con personas varadas en la carretera, pero había algo en su tono que me incomodó. Además de acercarse a mí a una distancia tan invasiva de mi espacio personal que era incómodo. No parecía desesperado ni nervioso. Más bien era una insistencia extraña, como si no estuviera pidiendo sino exigiendo. Le respondí con una sonrisa incómoda que lo sentía mucho, pero que iba con mi esposa y no podía hacerlo. Él no se movió. No te quita nada, hermano, es solo un aventón corto. Negué con la cabeza. Lo siento mucho, de verdad, espero que puedas encontrar ayuda. El tipo frunció el ceño y dejó escapar un resoplido. No seas así, hermano, está peligroso quedarse varado a estas horas. Fue ahí cuando me empezó a dar muy mala espina. No era normal tanta insistencia. Algo dentro de mí me decía que no debía confiar en él. Miré de reojo hacia la entrada de la tienda, esperando ver a mi esposa salir del baño, mientras el tipo seguía ahí, mirándome desde muy cerca con una sonrisa tensa. Cuando mi esposa apareció en la puerta no lo dudé. Tomé las bolsas con lo que había comprado y me dirigí rápidamente hacia la salida. Discúlpame, pero no puedo. Fue lo único que le dije antes de salir. Caminamos hacia el coche, y mientras lo encendía vi al hombre que nos miraba desde la tienda, riéndose de una manera muy burlona. No quise decirle nada a mi esposa para no preocuparla. Solo arranqué el auto, nos fuimos y no quise pensar más del tema, llegando a las pocas horas al hotel y dejarlo como una experiencia muy incómoda. Al día siguiente nos despertamos temprano, y mientras desayunábamos en el hotel, encendí la televisión para ver las noticias. Vimos el reporte del clima, acontecimientos en el país y noticias locales. Una de ellas hablaba de un crimen en la zona. Según el reporte, 2 empleados y un trailero habían sido asesinados en el transcurso de la madrugada, en una gasolinera. Encontraron el tráiler abandonado a pocos metros de la estación, con el conductor apuñalado. Los empleados de la tienda también fueron encontrados sin vida. Lo más perturbador fue cuando pasaron las imágenes del lugar. Era la misma gasolinera donde habíamos estado, el mismo sitio, y el empleado que nos cobró era una de las víctimas. Sentí el estómago revuelto. Mi esposa notó mi expresión y me preguntó qué ocurría, pues ella no reconoció el lugar. Y sin decir una palabra subí el volumen. Mencionaron que la policía estaba buscando a un sospechoso, un hombre alto, de complexión delgada y con chaqueta oscura. No podía creerlo. Era el mismo hombre que me pidió el aventón. Mi esposa se quedó en silencio cuando le conté. Dejó el café sobre la mesa sin tomarlo, impresionada.
pensando en lo cerca que estuvimos de una tragedia. A partir de ese día, ese pensamiento nunca me dejó en paz. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? Si hubiera abierto la puerta del coche y le hubiera dado el aventón. ¿Estaríamos nosotros también en las noticias? Nos habrían encontrado en la carretera, igual que al trailero. Durante semanas no pude sacarme esa sensación del cuerpo. No fue un encuentro con algo paranormal, ni un evento inexplicable. Fue algo completamente real. Alguien con malas intenciones nos eligió como posibles víctimas. Y solo porque decidí decir que no, seguimos aquí. Aún después de varios días, seguía revisando las noticias esperando alguna actualización. Pensé que en cualquier momento dirían que lo habían atrapado, que todo había terminado, pero nunca pasó. La policía encontró rastros de su presencia en varias estaciones de servicio cercanas, incluso testimonios de otras personas que aseguraban haberlo visto pidiendo aventón en distintas partes del estado, pero nunca lograron dar con él. Con el tiempo el caso dejó de ser noticia. Solo quedó como otro crimen sin resolver. Un archivo más en una oficina policíaca que seguramente jamás tendrá respuestas. Pero yo no he podido olvidarlo. Cada vez que paro en una gasolinera en la carretera, mi mirada se mueve instintivamente de un lado a otro. No puedo evitar examinar a cada persona que entra, preguntándome si alguno de ellos es él. Me pregunto si sigue allá afuera, si sigue pidiendo un aventón, esperando que alguien más no tome la misma decisión que yo. Quiero contarles una experiencia no solo traumática y triste, sino también horrorosa y tenebrosa, ocurrida en un hospital. Son pocas las veces que he ido a centros de salud después de eso, a menos que sean casos extremadamente necesarios. Jamás imaginé que aquello que presencié fuese real, y pasé meses negándome a aceptar que era cierto lo que mis ojos presenciaron. Ocurrió en el 2001, año en el que recién me había graduado como psicóloga profesional. La celebración fue todo un espectáculo que quedó inmortalizado en fotos, videos y momentos inolvidables que quedarían grabados para siempre en mi memoria. Uno de los días más felices de mi vida, aunque posterior a eso mi hermano pequeño fue internado en el hospital, debido a una enfermedad con la que llevaba años luchando. Ese niño era la luz de mis ojos, mi razón de vivir, mi todo. Desde que dijeron que alguien se tenía que quedar con él por varias noches, dije que esa sería yo indiscutiblemente. No me importaba cuántas semanas tenían que ser. Los exámenes iban a demorar un poco, y dijeron que debido a las circunstancias delicadas, tenían que aumentar un poco la dosis de los medicamentos aplicados al tratamiento. Él se veía bien. Sonreía, bromeaba conmigo y se reía de mis chistes malos, solo para no hacerme sentir mal. Además, yo me llevé mi computador portátil para que pudiéramos ver películas por las noches, y que eso lo ayudara a dormirse. Si se aburría así, nada más iba a durar hasta la madrugada, para poder conciliar el sueño. Cuando él cerraba los ojos, entonces era yo la que me aburría. Y una noche salí de la habitación y me quedé cerca del pasillo, en una zona donde algunas enfermeras trabajaban en las computadoras y todo eso. Comencé a tener conversación con una de ellas que estaba apartada. Me preguntaba que a qué me dedicaba. Y el principal tema fue que recientemente me había graduado como psicóloga profesional. Seguimos platicando, hasta que entonces surgió el tema de la habitación al lado de la de mi hermano. La enfermera me contó que hace un mes un niño falleció de un momento a otro por la noche, cuando estaba en perfectas condiciones. Estaba hospitalizado por una simple fractura en su brazo, y al día siguiente sería dado de alta. Los familiares demandaron al hospital porque aseguraban que algo debieron haberle hecho, y que no les daban explicación lógica sobre lo que había ocurrido. Pero la cosa era más que delicada porque las cámaras no lograron ver nada, fuera de lo normal. Nadie entró esa noche a su habitación, y ya solo esperaba a que amaneciera para marcharse. Incluso a ella se le notó un poco de miedo ante el inexplicable suceso, y entonces hizo el comentario de que tal vez los rumores que andaban por internet eran ciertos. Yo no dudé en preguntarle que de cuáles rumores se refería, pero en eso llegó otra enfermera diciéndole que la necesitaban, y tuvo que marcharse. Al regresar al cuarto donde estaba mi hermano, vi a un niño a su lado, y me quedé congelada.
Se preguntarán por qué me daría miedo ver a un inocente niño hablando con mi hermanito. Pues la razón es que la enfermera me mostró una foto del pequeño que había fallecido. Y era él. Delante de mí se encontraba, acariciando la cabeza de mi hermano. De inmediato me di la vuelta para abrir la puerta y avisar a las enfermeras. Pero esta extrañamente no se abrió. Era como si estuviese trabada. Y se me hizo imposible abrirla. El mismo niño me dijo que no lo intentara, que la puerta solo la abriría él. Entonces dejó a mi hermano tranquilo. Caminó hacia mí y me dijo que ella vendría por mi hermano esta semana. Me advirtió que nada podía hacer ante eso, y me dijo que sentía mucho que fuera así. Yo misma lo vi alejarse abriendo la puerta que yo no pude abrir. Lo seguí al instante, pero ya no estaba por ninguna parte. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, y era evidente que nadie logró verlo. Algo me decía que era así, y no indagué ante lo que era obvio. Enseguida me puse a investigar por internet, y encontré un foro que hablaba sobre ese mismo hospital en el que me encontraba. Todos afirmaban que había rumores de algunas personas, que decían haber visto a una enfermera fantasma. Una que falleció hace años en el hospital en el momento que daría luz a su bebé. Pero no lo lograron. Se dice que esta enfermera no pudo trascender, y busca consuelo en los niños, por lo que comúnmente era vista por los infantes y alguno que otro adulto. Yo me llené de miedo al leer eso. No quería que mi hermano viviera algo horrible en ese hospital, y tuviera que experimentar el terror de ver un fantasma, por lo que al día siguiente hice todo lo que pude para solicitar el traslado de mi hermano. Incluso mis padres acudieron al hospital para apoyarme, pero dijeron que eso era imposible de que pasara. No se podía. El tratamiento estaba teniendo el resultado que se esperaba, y cambiarlo así de repente provocaría daños en la salud de mi hermano, y ellos no se podían dar ese lujo, no en medio de las controversias por las que pasaban. Llegó la noche y se nos hizo imposible sacarlo de ahí. Nuestro último recurso fue una orden de salida para llevárnoslo a casa, pero hasta en eso fallamos. De nuevo estábamos los dos solos ahí. En ese piso casi no había personal a esa hora, y el silencio era abismal. Solo podía escuchar el preocupante ruido de la máquina que monitorea sus signos vitales. Y con el paso de las horas me dieron unas ganas terribles de ir al baño. Fui lo más rápido que pude, pero mientras lavaba mis manos, no puedo explicarme cómo, pero comencé a sentir una presencia. El ambiente se sintió más frío y deprimente de lo que ya estaba, y me dio una sensación de malestar increíble, como una tristeza muy grande. En eso, comencé a escuchar los signos vitales de mi hermano, como empezaban a acelerarse rápidamente de la nada. Yo de inmediato traté de salir corriendo a dar aviso a las enfermeras, pero la puerta no abrió. Estaba atorada con algo que no me permitía empujar la puerta para salir, cuando antes de eso no había tenido ningún problema para abrirla o cerrarla. Seguía sintiendo esa sensación de una presencia que me generaba una tristeza enorme, al mismo tiempo que estaba muy asustada por lo que pasaba con mi hermano, y yo no poder salir de allí. Y entonces, lo escuché. El horrible sonido de esa máquina, cuando no hay signos vitales. En ese mismo instante pude abrir la puerta sin ningún tipo de problema, y nada pudo explicarme por qué no pude abrirla cuando más lo necesitaba. Mi hermano ya no respiraba. Fui por auxilio con las enfermeras para que hicieran lo posible por ayudar a mi hermanito, pero fue inevitable. Mi hermano falleció esa noche. La razón de su muerte fue supuestamente por un repentino paro cardíaco, pero yo sé que algo más pasó esa noche. Me llena de lágrimas pensar que mi pobre hermanito quizá vio algo horrible, y una entidad le hizo eso, tal y como le ocurrió a ese otro pequeño que falleció tiempo atrás. La enfermera con la que platiqué el otro día me dijo en secreto que el otro niño y mi hermano no eran los únicos, que estas muertes extrañas y repentinas pasaban más a menudo de lo que pensaba, pero estaban amenazadas y decían algo. Me la pasé gritando en el hospital afirmando que algo maligno rondaba por ese lugar, y que debían hacer algo pues otros niños perderían la vida. Pero solo trataron de calmarme hasta que los de seguridad llegaron y me sacaron del lugar. Entre tantas aseveraciones negativas que hice contra el hospital, creí que los reporteros inundarían el lugar por la mañana, pero no llegó ni uno.
consiguieron la manera de encubrirlo todo, y a nosotros nos llegaban mensajes y llamadas de personas desconocidas que nos amenazaban diciendo todo lo que nos harían si decíamos algo. Sepultamos a mi hermano con un dolor increíble y la impotencia de no haber podido hacer nada para salvarlo. Me llamo Héctor Romero y quiero compartir con todos ustedes una experiencia muy turbia que me tocó vivir hace algunos años, cuando trabajaba en un McDonald's de California en Estados Unidos, en el turno de la noche. En ese entonces tenía 19 años. Estaba trabajando en ese turno puesto que iba a la universidad en el día, y eso me ayudaba mucho con mis gastos universitarios. Mis padres son mexicanos que llegaron a este país cuando eran jóvenes, y yo nací aquí. Pero la vida aquí no es nada fácil. Hay que trabajar duro para tener una vida digna. Pero en fin, como ya les comenté, yo trabajaba por las noches. En ese turno casi no había clientes en el restaurante comiendo. La mayoría solo pasaban a ordenar por el autoservicio. Mis otros 3 compañeros y yo nos turnábamos para estar en la caja, atendiendo por el autoservicio y para limpiar. Recuerdo que esa noche yo estaba en el mostrador atendiendo, pero casi no había clientes dentro del restaurante. Apenas había una mesa con una pareja que se veía que venían de alguna fiesta, pues ya iban a dar las 2 de la mañana. En eso veo que entra un vagabundo, o homeless como les dicen aquí. Estaba muy joven, no sé, tal vez algunos 20 o 25 años, pero se veía mal. No nada más por su ropa sucia y rota, sino que su rostro también se veía muy apagado, como fuera de sí. Pensé que tal vez había ingerido sustancias, así que le hablé a otro de mis compañeros para hacerle saber la situación. Pues ellos pueden entrar al restaurante, pero si empiezan a molestar a la gente o hacer algunos desfiguros, nosotros tenemos que pedirles que se retiren. Y si se ponen violentos, llamar al 911. Así que solamente quería que estuviera al pendiente de él junto conmigo. Pero el chico pasó directo al baño. En ese entonces los baños aún no tenían códigos como ahorita. Todo mundo podía entrar y era un solo baño para hombres y mujeres. Yo seguía atendiendo a la poca gente que entraba al restaurante, pero pasó aproximadamente 1 hora y nunca vi a aquel joven salir del baño. El restaurante estaba vacío. Únicamente estábamos mis compañeros de trabajo y yo. Apenas le iba a comentar a mi compañero que aquel joven seguía en el baño, cuando de pronto lo vimos salir. Pero tenía la cara muy pálida y apenas podía caminar. Lo vimos sentarse en una mesa del fondo sin hacer nada, y ahí lo dejamos estar pues no podíamos hacer nada al respecto. Yo salí del mostrador pues me tocaba limpiar las mesas, y cuando llegué a una mesa que estaba atrás de donde aquel chico estaba, escuché que estaba llorando. Por supuesto que no quise acercarme, todo lo contrario, decidí retirarme y darle espacio. Regresé al mostrador y le hice saber a mi compañero lo que acababa de suceder. Pero él volvió y me dijo: en esa mesa no hay nadie. Yo giré mi cabeza y, en efecto, ya no estaba el chico, y la silla estaba acomodada. No entendí cómo era que se había marchado tan rápido en cuestión de segundos, únicamente en lo que yo caminé desde ahí hasta el mostrador. Pero en fin, seguí con mi trabajo. Pasaron pocos minutos, cuando una compañera, a quien le había tocado ir a limpiar el baño de clientes, gritó horrorizada. Todos corrimos hasta el baño donde ella se encontraba. La vimos afuera con su mano sobre su boca y pegada a la pared, con sus ojos llorosos y horrorizados. Al entrar al baño, vimos a aquel joven tirado en el piso, en un charco de sangre pues se había cortado su muñeca izquierda. Aquello fue tan impactante de ver. Yo me quedé paralizado y no pude decir nada. Ni siquiera podía gritar. No sé cuál de mis compañeros llamó al 911 y no tardaron ni 5 minutos en llegar.
Nos tomaron la declaración a todos. Nos pidieron ver las cámaras de seguridad y ahí nos dimos cuenta de que el joven, una vez que entró al baño, nunca salió de ahí. Volvieron a cuestionarme, pues yo en mi declaración les había dicho que lo había visto salir del baño para irse a llorar a una mesa del fondo. Pero en el video salgo yo solo limpiando las mesas. Y cuando llegó a la mesa que supuestamente estaba detrás de él, solamente me quedo unos segundos mirando hacia esa mesa. Después me voy rápido al mostrador. Pero en el video no salía el joven sentado. Minutos después, cuando llegaron los peritos, dijeron que ya tenía por lo menos 1 hora sin vida. Así que, en efecto, él entró a ese baño y nunca más salió. Por lo menos con vida. Así es. Él mismo decidió terminar con su vida. Y no sabemos si decidió hacerlo en un restaurante para que por lo menos alguien se diera cuenta de su muerte. Muchos me preguntan que si me da miedo el saber que vi su fantasma atrapado en ese lugar, donde él mismo terminó con su vida. Pero no, más bien siento mucha pena por él, pues me imagino la clase de vida que tuvo y que lo llevó a cometer semejante acto. Lo que sí tengo que comentarles es que después de ese evento a mí me cambiaron a otra sucursal, pero seguía teniendo contacto con algunos de mis compañeros de ese McDonald's, quienes me contaban que por las noches sucedían cosas muy raras en el lugar, como que las sillas se movían solas cuando no había nadie. Es decir, ellos estaban en el mostrador y escuchaban como una silla se movía, pero al asomarse no había absolutamente nadie. Que incluso una noche, una compañera entró al baño de empleados que queda justo enfrente del baño de clientes, y que escuchó que alguien le tocó la puerta en varias ocasiones. Ella gritaba que estaba ocupado, pero seguían tocando. Pensó que era una broma de alguno de sus compañeros, pero cuando salió y preguntó que quién había sido, todos estaban tras del mostrador, cada quien haciendo sus tareas, y se extrañaron al escuchar su pregunta, pues tampoco había clientes en el restaurante. También una noche, una clienta que se encontraba comiendo en el lugar fue al mostrador a avisar que había una persona en una mesa que tal vez necesitaba ayuda. Era un joven que se encontraba llorando desconsoladamente y que había asustado a su hijo pequeño. Pero cuando uno de los empleados fue a revisar, no había nadie. Aunque la señora no dejaba de decir que allí estaba hacía unos segundos y que no sabía dónde se había ido. Otra cosa que me contó mi compañero con el que más me llevaba fue que como a eso de las 5 de la mañana, ya casi para salir de su turno, él iba a entrar al baño de empleados, pero escuchó a alguien llorar en el baño de clientes. Dice que sintió mucho miedo, pues él estaba casi seguro de que al abrir la puerta no habría nadie allá adentro. Pero aún así abrió el baño. Y en efecto, el baño se encontraba vacío. Ellos dicen que todo empezó a suceder después del fallecimiento de aquel vagabundo, y que no dudan de que sea él quien esté atrapado ahí, lugar de donde probablemente nunca saldrá, por el hecho de haber terminado con su propia vida. En fin, esto es todo lo que tengo por contarles. Mi nombre es Braulio, y soy cajero en un Oxxo en el centro de México, en el turno de la noche. La verdad es que estoy bastante acostumbrado a atender clientes extraños, ya que vivo en una ciudad relativamente grande, y se ve todo tipo de personas. Sin embargo, nunca me ha preocupado mi trabajo, ni he sentido verdadero miedo, hasta hace poco. Les explico. Este Oxxo en específico está ubicado en una esquina, en una avenida concurrida. Tiene una ventana desde donde atiendo a los clientes por la noche, así que no tengo que lidiar de frente con borrachos ni personas de la calle. Además, el vidrio de la ventanilla está blindado, y aunque en los 2 años que llevo trabajando aquí nunca han tratado de asaltarme, sé que se les haría muy difícil, a menos que logren entrar en la tienda, cosa que tampoco ha pasado. Ahora la caja está cerca de la salida, naturalmente, y desde ella puedo ver hacia la avenida, mientras que la ventana está a mi costado, por lo que puedo ver a la calle que sale en diagonal de la avenida.
En fin, yo estaba haciendo inventario, organizando los anaqueles y limpiando un poco el piso de la tienda. Cualquier cosa con tal de mantenerme ocupado. Ya en una ocasión me había pasado quedarme dormido en mi asiento por el aburrimiento, y definitivamente no quería que volviera a pasarme. Estaba tan concentrado que no reaccioné de inmediato al sonido del timbre. Recién cuando lo escuché por segunda vez, salí corriendo en dirección a la ventana, disculpándome de antemano. Perdón, estaba algo lejos, dígame qué se le ofrece. Yo hablaba con el tono más amable posible, aún sin ver al frente, y se me fue el corazón al suelo cuando vi, a unos 15 metros, al otro lado de la calle, una silueta oscura, oculta entre unos matorrales que había al otro lado. Me quedé esperando, a ver si alguien más estaba cerca y me quería pedir algo, mas solo hubo silencio por cerca de un minuto, mientras veía fijamente a esa silueta de pie. Era alta, muy alta. Yo mido 1,80 m, pero esa sombra fácilmente era más alta que yo. En ese momento, y sin ninguna explicación lógica que yo pueda darle, empezó a sentirse un frío intenso en el interior del Oxxo. Pero cuando digo mucho frío, es en serio. Fue como si de pronto el lugar se convirtiera en una nevera industrial. Me sacudí con fuerza y vi mi propio aliento frente a mi cara, mientras retrocedía lentamente e intentaba despegar mi mirada de aquella silueta. Me dirigí a la parte de atrás de la tienda, para poder revisar el aire acondicionado y ver qué le pasaba. Pero ni bien me alejé un par de pasos, escuché que de nuevo sonaba el timbre. Esta vez, antes de asomarme, escuché una voz muy bajita susurrar: Agua. Yo me quedé en silencio, petrificado en ese lugar, mientras sentía que me congelaba. Me devolví lentamente y, esta vez, logré divisar a esa silueta varios metros más adelante, en medio de la calle. Volteé a mirar a la puerta, y la avenida estaba completamente vacía. Suspiré angustiado y contesté con la voz temblorosa, que si deseaba algo más, alguna marca en específico o algo así. Pero de nuevo, solo escuché un susurro entrecortado y rasposo: Agua. En ese momento no supe bien cómo reaccionar, y me quedé de pie frente a la ventanilla, intentando ver a alguien escondido debajo de la ventana, o a los lados, pegado de alguna pared. La verdad es que el ángulo no me dejaba ver del todo bien si había alguien escondido, pero no parecía ser el caso. La impresión que me daba a mí era que quien me estaba pidiendo agua en ese instante era ni más ni menos que ese ser horroroso en medio de la calle. En efecto, era altísimo, y tenía puesto una especie de velo negro que lo cubría por completo. Volví a apartar la mirada, e intenté correr al regulador del aire acondicionado. Sentía que mis extremidades estaban rígidas, y mis pasos eran pesados. Era como si estuviera caminando dentro de arenas movedizas. Al fin llegué al aire acondicionado, y estaba en 20 grados centígrados, lo normal. No entendía de dónde provenía ese frío gélido. Bueno, en realidad sí podía intuirlo. El timbre volvió a sonar y un gruñido, una voz áspera resonó por toda la tienda, clamando por agua. Ya voy, le grité al borde del llanto, mientras salía corriendo hacia una de las neveras para tomar una botella plástica de agua. Corrí de regreso a la ventana, y cuando me detuve frente a ella casi me caigo de la impresión. Ahora esa criatura, esa entidad, estaba frente a la ventana, cubriéndola por completo con su cuerpo. Me quedé petrificado mientras gritaba con una voz fuerte e imponente que casi me hizo caer desmayado, que le diera agua. Abrí el cajón bajo la ventanilla de servicio y, de pronto lo vi retroceder con fuerza, pero en serio, con tanta fuerza que pensé que sacaría el cajón de la pared, que rompería el muro entero con ese tirón. Yo no podía dejar de ver al frente, y vi como una mano grande y demacrada sostenía esa botella con la punta de los dedos, como si fuera la cosita más diminuta. Un par de segundos después vi la botella vacía y aplastada caer al piso. En ese instante cerré mis ojos con fuerza. Las piernas no me respondían, así que no pude salir corriendo, que era lo que realmente quería hacer. Escuché como un dedo golpeaba el cristal, y una risita macabra me hizo apretar con fuerza el mostrador en el que estaba recostado, antes de escuchar un sutil: Gracias. Tenía los nervios de punta, pero de pronto, muy lentamente, el frío disminuyó. Abrí uno de mis ojos, y al frente no había nadie, solo la ventanilla, y la silueta de una cara alargada y casi deforme, como si alguien hubiese pegado su rostro del cristal. Se desvaneció en un instante. Me di la vuelta a toda velocidad y vi una parte de esa silueta negra caminando al otro lado de la avenida. Ningún auto pasó hasta 15 minutos después. No sé si lo mencioné, pero eran las 12 de la noche y vivo en una ciudad un poco grande, así que
Eso de que no pasen autos por un cuarto de hora es bastante complicado. Sentí que algo sobrenatural acababa de pasarme, y no supe lidiar con eso. Estaba hecho un manojo de nervios y grité del pánico cuando volví a escuchar el timbre. Pobre mujer. Había ido en su auto a comprar unas aspirinas y yo la asusté con mi grito. Le pedí disculpas y la atendí. Pagué la botella de agua con mi dinero, y no pasó nada más esa noche. Pero por desgracia, a partir de ese día, las cosas cambiaron en mi lugar de trabajo. No sucede con frecuencia, y no he logrado identificar un patrón que se repita. Pero a veces, a eso de las 12 o la 1 de la mañana, puedo notar cómo el frío aumenta dentro del Oxxo, y veo a ese ser caminar lentamente por la calle o por la avenida. Todo suele quedarse en silencio, y con mucha suerte pasa un auto a toda velocidad, indiferente a esa silueta malévola que avanza como si estuviera caminando en una silenciosa y solitaria procesión. Yo intento no mirarla, ignorarla lo más que puedo, pero inevitablemente mis ojos se posan en ella, y en ocasiones la veo detenerse, y aunque no logro distinguir sus rasgos, siento que me devuelve la mirada. Intenté asesorarme con algunas personas sobre lo que puede ser esa cosa. No salen las fotos, no se ve reflejado en ningún video. Mi hermana mayor cree que puede ser un ánima en pena, y que mi amabilidad al darle agua la apegó a mí. Por fortuna, no he sentido nada similar en mi casa, pero aún así vivo aterrado por esta situación. Le pregunté a los otros cajeros, con los que me voy rotando los turnos, si acaso ellos habían vivido algo similar, pero ni siquiera me creyeron. Estoy en una situación complicada ahora. No quiero dejar mi trabajo así como así, ya que no puedo dejar de aportar dinero en mi hogar, pero tengo urgencia por encontrar otro trabajo. Me cuesta mucho controlar el miedo cuando pienso en ese ser, y he comenzado a soñar con él por las noches. Lo veo de pie junto a la ventana de mi habitación, pidiéndome agua. Me preocupa que se esté acercando, y estoy aterrado por la idea de que algún día ese ser me siga a mi casa.